Aleluya, iglesia, Dios te bendiga. Dios te vuelva a bendecir. Qué linda está la casa del Señor en esta mañana. Y qué linda la presencia del Señor, que en esta mañana nos dice que no va a haber vergüenza, que no temas, que Él está aquí. ¿Cuántos sienten que Él está aquí? Porque yo casi puedo palpar esa presencia. Porque Él está aquí para fortalecer, para sanar, para restaurar todas las cosas. Todas las canciones han sido encaminadas a decirte no temas. El primer mensaje fue no temas. No sé qué el Señor trae a través del ministro de esta mañana. Pero el tema es que el Señor te dice y te confirma que Él está cerca, que Él está presente. Y muchas veces las circunstancias que nos rodean nos hacen sentir que Él no está. Pero cuando sentimos que Él no está, es cuando más cerca Él está. Al punto que puedes susurrarle. Y si hace silencio absoluto, puedes escuchar a la voz de su espíritu decirte: no temas, no temas. No vas a ser avergonzada. No vas a ser vituperada, aunque actualmente parezca que sí. Y aunque aparentemente aquellos que se han levantado están cantando victoria. Pero espera. Aprende a esperar. Humillada bajo la poderosa mano de Dios. Y Él, a su tiempo, va a establecer la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y yo te aseguro que si tú le sirves como Él, merece ser honrado y servido. Está quieto y ve al Señor abrir el mar enfrente de ti. Y es imposible. Observa cómo Él lo hace posible. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Iglesia, esta mañana está excelente, está rica, está exquisita. ¿Y qué hay? ¿Qué me da el mundo que se asemeja a esta esperanza eterna que el Señor nos da y este gozo inefable? ¿Hay algo allá afuera que se pueda comparar con esta victoria y esta bendición? ¿Usted entiende por qué la oposición para usted venir a congregarse? ¿Usted lo entiende ahora porque Él no quiere que usted sea bendecido? Que usted nos recuerde quién es usted en Dios. Amén, gloria a Dios. Mañana seguimos con la doctrina y un grupo que está casi listo para ir a las aguas. En el primer sábado, si Dios quiere, de diciembre hay un grupo que va a las aguas. Y yo estoy contenta por cada una de estas vidas, que pese a viento, pese a marea y pese a toda oposición del enemigo, van a estar en el primer sábado de diciembre vestidos de vestiduras blancas, espirituales y físicas, yendo a las aguas a honrar al Señor con este mandamiento de hacer un compromiso fiel delante de Dios y de los hombres, de que es con el Señor que estamos para siempre. El martes continuamos con nuestros estudios, nuestro pastor desde Canadá, Pedro Julio Fernández, siendo instrumento para nosotros. Escuchemos esta palabra. El miércoles tenemos cultos fuera, evangelismo en las calles. Únase, mi amado hermano. Únase. Toma un paquete de tratado y de que tú salgas de tu casa para ir allá empieza. Instar a tiempo y afuera de tiempo. Amén. El jueves tenemos nuestro culto presencial esta semana dirigido por los jóvenes. Y vamos a tener una pequeña sorpresita. Venga para que usted la disfrute. Amén. O sea que esté aquí. Sea de esos que dicen: Señor, ninguna bendición que tú me tienes reservada yo la voy a ignorar, la voy a ir a agarrar porque es para mí, la voy a disfrutar. El sábado tenemos escuelas bíblicas desde las 4:30 con los niños de 2 a 6.
a las 5 de la tarde de 7 a 14. Y en la noche a las 8 un estudio de poder para fortalecer tu vida. El próximo domingo aquí a las 8 menos 10 comenzamos en oración. Y a las 10 menos 10 también en oración para nuestro segundo culto. Óigame, mis amados hermanos, estamos próximos al segundo debate. Ya prepárese, porque esto va a ser como la venida de Cristo, que lo vamos a decir ya es mañana. O sea, que empiece a prepararse para que no lo encuentren asando batata. Ya pronto lo vamos a tener, máximo 2 semanas vamos a estar aquí si la voluntad del Señor así lo quiere. Y estudie Romanos 3, 4 y 5, primero para usted. Y coge esa palabra como que el Señor se le está diciendo a usted y escribe en una hoja lo que el Señor le dice a usted. Y luego estúdiela para el debate. Y usted va a ver cómo ya usted va a ser bendecido y el Señor va a ser exaltado ese jueves aquí. Amén. Vamos a estar puestos de pie, vamos a presentar este vaso de honra que el Señor escogió para esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias porque estás aquí, Señor. Y sé que vas a continuar aquí. Y así como tu Espíritu desde que entramos ha estado fortaleciendo nuestra alma. Oh Dios, sé que tú vas a continuar. Ahora con una palabra puntual y específica para fortalecernos. Oh mi Dios, y para recordarnos quiénes somos en ti. Bendice a este siervo, Señor. Siervo fiel, esforzado y valiente, que por tu gracia es servidor en esta iglesia. Bendice a este diácono, Señor, que tú has permitido que esta iglesia disfrute. Gracias por él. Gracias por sus hijos. Gracias por su esposa. Gracias por su familia. Y gracias porque el Espíritu Santo también esta vez va a hablar a través de él. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor le bendiga, mis hermanos. Que el Señor le bendiga mucho. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar aquí frente a ustedes para hablar su palabra conforme a su voluntad. Amén. Tengo una pequeña molestia aquí en los riñones, cosa que ustedes no sabían, pero ya lo saben. Pero dicen que después que uno tiene 40 y 50, uno vive como el cóndor. Con dolor aquí, con dolor allí. Bendecimos al Señor. A veces pasan días que no nos duelen las cosas, meses y años, pero alguien decía que lo importante del dolor y la molestia es que nos dice que estamos vivos y que hay algo que no está bien y hay que arreglarlo. El cuerpo da señales. Le invito a ponerse sobre sus pies y busquemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12 y verso 18. Amén. Capítulo 16, verso 12 y 18. Dice así: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó, vamos a leer el 3 también. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, y en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová estuvo sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto
a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo cuanto ha hecho con nosotros. Gracias por este pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. El tema es un pequeño vistazo a la vida de David. David es uno de los hombres o personajes bíblicos más conocidos de todas las escrituras. Amén. Mis amados, nosotros conocemos historia de algunos países y si obviamos o dejamos de lado algunos hombres que escribieron con su actuación, con su empeño, con su dedicación y esfuerzo dentro de cada una de esas naciones que podríamos mencionar, si los sacamos, la historia no sería historia. Si nosotros mencionamos nuestra República Dominicana y obviamos a Juan Pablo Duarte y a sus acompañantes, la historia de este país no sería la historia completa. Es necesario observarlo y ver lo que él hizo, porque no lo podemos obviar. Y vuelvo y reitero, no sería historia. Si vemos a Venezuela sin Simón Bolívar y lo sacan, no sería historia. Podemos mirar la misma escritura si sacamos a Moisés, a Abraham, quedaría coja la Biblia. Bendecimos al Señor. Lo mismo podríamos decir de Pablo, del libro de los Hechos. Si sacamos el libro de los Hechos, no hay iglesia. Queda un vacío, quedamos en el aire. Si sacamos el Antiguo Testamento, se cae la casa de arriba, porque es el fundamento principal que Dios hizo y nosotros no lo podemos quitar. Si quitamos la columna de la primera planta aquí, se va todo al piso. Bendecimos al Señor. Es necesario reconocer la historia de los seres humanos teniendo pendientes personas que eran muy importantes y que se desarrollaron y entregaron todo su esfuerzo para que sus países fueran libres y no escatimaron esfuerzo, que hasta su propia vida la pusieron en peligro y muchos hasta murieron. Y si hoy muchos países son libres de opresión de fuerzas extranjeras, fue por eso. Aunque todavía son esclavos de muchos vicios y corrupciones, pero por lo menos avanzamos en algo. Si nosotros observamos la vida de David, David fue una estrella que fue en ascenso. No se voló un escalón más, sino que acató la orden del Señor siempre. Si nosotros nos damos cuenta, cuando Saúl ofreció un sacrificio y se adelantó al plazo que Samuel no había llegado, él se adelantó y hizo un sacrificio, y cuando Samuel llegó le dijo: ¿qué ha hecho? Y él dijo: el pueblo se me estaba desesperando y tú no habías llegado en el plazo acordado y yo hice el sacrificio. Samuel le dijo: ha hecho locamente, porque Dios le dará tu reino a otro y no será confirmado tu reino.
porque Dios se levantará a uno conforme a su corazón. Conocemos la historia, mis amados, la gran mayoría de nosotros. ¿Qué ocurre? Que cuando Dios rechaza a Saúl, no lo hizo por capricho, no lo hizo porque le dio la gana, sino porque Saúl desde un principio os dio señales de ciertas debilidades y que no tenía cierta paciencia. Entonces, después que él le perdonó la vida a el rey me olvida el nombre, de Amalek, y perdona la vida de los animales más gordos, él considerando, diciendo que estos eran importantes, cuando Dios ordenó que acabara con todo, porque Amalek tenía una cuenta pendiente con Dios desde que el pueblo salió de Egipto, porque él se aprovechaba de los más débiles y mataba a niños y a ovejas y les robaba. Y Dios estaba por ajustar cuenta porque le había hecho daño a su primogénito Israel. Entonces, mis amados hermanos, David, si uno observa la primera vez que se menciona a él por su nombre, es ahí donde leímos. Pero para mí, David no era un desconocido total. Él tenía un pequeño círculo, vamos a llamar, que lo conocía. No era una persona ajena. ¿Y saben por qué? Porque después que él es ungido rey y que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, un espíritu malo de parte del Señor ataca a Saúl y un siervo de él dice: conozco a un muchacho que toca bien, que es prudente en su palabra, que es hermoso de ojo, y Jehová está con él. Mire que David sabe que él ya es ungido rey, pero David no interrumpe el plan de Dios y va y le dice a Saúl: tú ya no eres rey, el ungido soy yo. Él no interrumpe eso, porque él es prudente en su palabra, en su accionar, en su forma de conducirse. Y observamos cómo Dios lo va encaminando con la recomendación de este siervo de él. Y lo mandan a buscar. Y David, de pastor de ovejas, llega a ser ungido porque es una estrella en ascenso. Llega a ser ungido. Lo mandan a buscar para tocar a Saúl, que ese espíritu malo se apartase, aunque sea por un momento, de él. Va escalando el muchacho. Le cae bien a Saúl y lo amó, aunque después te saben que lo andaba buscando para quitarle la cabeza. Pero David no hizo nada para merecer eso. Porque a veces dice la misma palabra que al justo el que le acontecen cosas como si fueran personas impías. Pero David no hizo nada para merecer tal deseo. Entonces, mis amados hermanos, David de ahí pasa a ser paje de arma de guerra de Saúl también. Va en ascenso el muchacho. Porque David tenía una gracia o el favor de Dios a su favor, porque Dios lo está encaminando hacia donde Él quiere que vaya. Porque en un momento dado Dios le dijo que detrás de las ovejas Él lo llamó para ser príncipe de su pueblo. Pero Él no se instaló de inmediato. Cogió lucha, se formó aún mejor su carácter en el camino, respetando las reglas que Él éticamente conocía. Entonces, mis amados hermanos, David llegó a una estatura tan alta
dentro del pueblo de Israel que la Biblia le llama el dulce cantor de Israel. Hay otra parte que cuando David estaba en guerra, hubo un gigante que lo tuvo al matar. Y un hermano de Joab, el general de David, lo defendió y mató a aquel gigante. Y desde ese día se le prohibió a David ir a la guerra. Y le dijeron, no sea que la lámpara de Israel se apague. Miren qué estatus, qué nivel de respeto y de cuidado se le tiene a David. Porque él no fue que se ganó eso de la noche a la mañana, porque era un tipo prudente, sabía conducirse. Era como que encajaba en cada lugar que lo llevaban. Incluso en un momento dado, huyendo de Saúl, se unió a otro rey y peleó, y lo respetaban también, aunque en un momento dado también tuvo que fingir y hacerse el loco, con la barba llena de saliva y gaviándose sí, porque alguien dijo, pero este no fue el que mató a Goliat. Cualquiera pone chivo, mi hermano. No le digo yo a usted babear y querer grabarse por aparentar ser el loco. Entonces, mis amados hermanos, David es un ejemplo que una persona desde cero puede llegar al más alto nivel. Hay personas que desde barrer han llegado a una posición alta dentro de una empresa. Y hemos escuchado muchísimos testimonios acerca, pero una de las cosas más importantes es la paciencia y la preparación. Bendecimos al Señor. Entonces David, cuando dice que era la lámpara de Israel que no se apague, o sea, David conducía al pueblo, era como una luminaria, que la gente observaba su forma. Incluso cuando salían a la guerra, David era tan popular dentro del pueblo. No era que andaba buscando ser popular, sino que el favor de Dios estaba con él y Dios lo acompañaba siempre. Que cuando salían a la guerra, las mujeres, las vírgenes, decían con su canto, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Señores, a veces la gracia de Dios en nosotros, como dicen en mi campo, producen roncha a otra gente. Le producen molestia. Pero esa persona que tiene la gracia, tiene el carácter suficiente para saber la posición que él tiene y no es movido por comentarios o algunas cosas que otros dicen. Y Saúl, aunque le perseguía, él mantenía su firmeza en el Señor. Y aún uno de los hijos de Saúl amaba a David por encima, vamos a decir, de esa diferencia que tenía su padre con David. Eso era una amistad más profunda de lo que podemos imaginar. Porque cuando yo estoy ligado a mi padre y alguien de algún modo mi padre le odia, eso yo le llamo justo a una persona así como Jonatán, porque observó que David solamente hacía el bien y la casa de su padre estaba en victoria, porque David salía y peleaba la victoria porque el Señor estaba con él y el pueblo observaba esa situación. Bendecimos al Señor. Entonces, de las ovejas a la unción, de la unción llamado a cantar o a tocar el arpa y a ser paje, y después a ser perseguido durante un buen tiempo. Eso lo narra, mis amados, en poco tiempo, pero uno no sabe los años que pasaron entre esos escritos.
Alabamos al Señor. Cuando David corría de Saúl en el desierto de Judá, él tuvo la oportunidad de escribir muchos salmos. Pero después que él fue rey, no tenía tanto tiempo para escribir salmos. Porque las ocupaciones eran mucho más que la que él tenía mientras estaba corriendo. Y dentro de esas peñas, dentro de esos desiertos, y observando ovejas, él escribía salmos. Bendecimos al Señor. David era un amante de estar en la casa del Señor. El Salmo 23:6 me parece que dice: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me acompañarán siempre, y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 27 también dice, no más recuerdo el verso: una cosa he demandado de Jehová, que yo esté en la casa de Jehová todos los días, para observar la hermosura y inquirir en su presencia. David era un amante de estar en el templo. Y en el Salmo 63, si lo ponen ahí, ustedes lo observan, él dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. En tierra seca y árida, donde no hay agua, ¿verdad? Sigue el verso 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él estaba huyendo cuando escribió ese salmo. Tenía el anhelo de estar en el santuario, de estar cerca donde estaba la casa, que en ese momento era una, vamos a decir, una cabaña, porque todavía el templo no era hecho. David era un amante de las cosas divinas. David era un tipo obediente. ¿Saben que de los 7 hermanos era el más pequeño? Y David no se rehusaba a cuidar las ovejas. Allí vemos la obediencia de David. Cuando se sientan o cuando se van a sentar a la mesa, Samuel dice: hasta que él no venga, no nos sentaremos a la mesa. David, cuidando las ovejas, lo mandan a buscar y David viene. Él es obediente. O sea que su crecimiento no es por casualidad, porque Dios da gracia a los humildes. Cuando Saúl lo manda a buscar, Isaí lo manda y él va. Esas son cosas que debemos aprender de David, porque estamos hablando de cosas que ocurrieron, pero tenemos que aplicar cosas de las que él hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Saúl lo manda a buscar, él va y toca el arpa. Con decencia, con sabiduría, con inteligencia de Dios. Entonces este muchacho, cuando el padre lo envía a observar a sus hermanos en la guerra y llevarle comida, él no se rehúsa, él asiste al lugar, asiste. Era un tipo obediente, era un jovencito. Es bueno que nosotros notemos eso, que era obediente. Y el que lo recomienda dice que era hombre de guerra, me imagino porque peleaba con los animales, ¿verdad? Y no tenemos algo para atrás de que él hubiera ido a la guerra. Pero guerra nada más no es pelear con hombres, ¿verdad? Hasta pelear con un animal es una guerra, porque el animal te puede matar. Entonces observamos que David es un tipo obediente, lo mismo que el Señor obedecía a su padre. Y eso es lo que agradaba al padre de su hijo, que aprendió la obediencia, y el padre dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y según he leído las palabras en hebreo, como se escribe David, lo que significa es el amado también. Y Dios dice de su hijo:
este es mi Hijo amado, acerca de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, observamos que en David hay una personalidad que se sujeta a los demás. Y en ese sentido, él va creciendo. Porque muchas veces, si no nos sujetamos a las órdenes superiores, no podemos crecer hasta donde Dios quiere que llegamos. Porque nos vamos a limitar. Déjeme decirle que David en 3 ocasiones fue ungido. Y dije, pero ¿cómo no es suficiente? No. La nación de Israel era grande. Habían 12 tribus. Al principio estaban unidas con Saúl, pero después se dividieron. Y cada quien tenía sus intereses. Y David respetaba cada una de las cosas. Pero después el pueblo fue reconociendo el valor, la forma en que David se conducía y lo reconocía como rey. Vamos a ver la segunda vez que David fue ungido. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 46. O me parece que es segunda de Samuel 2, 4 y 6. En fin. Déjalo ahí, porque yo creo que anoté esto mal. Ok. Pero en fin, mis amados hermanos, lo que observamos en David es que la gente reconocía su valor. Y lo reconocieron que Dios lo había ungido. Y la tercera ocasión que lo ungieron sobre todo Israel, le dijeron: nosotros hemos observado que cuando tú salías, cuando Saúl gobernaba, era tú que llevaba al pueblo y lo traía. ¿Qué significa esto, mis amados? Que si lo llevaba, podía ocurrir algo, que se quedaban allí en la guerra, pero ahí dice y lo traía. ¿Qué significa? Que vinieron en victoria. Cada vez que David salía, Dios le daba la victoria a David. Ahora, mis amados, ¿qué significa que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando David en muchas ocasiones cometió pecado, como nosotros también, erramos. Ahora el apóstol dice en el capítulo 13, verso 22 de los Hechos, define qué era lo que David hacía para ser conforme al corazón de Dios. Vamos a ver. Hechos capítulo 13, verso 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. La última parte es lo que dice, porque era conforme al corazón de Dios. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, en el libro de Romanos, hablando, dice, tenía que conocer su palabra. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no puede hacer su voluntad o lo que Dios le ordena. Déjenme decirle, mis amados, que David pecó, pero nunca lo hizo de una manera secundaria. O sea, no lo volvió a repetir jamás. David hizo un censo en un momento dado, mandó a contar el pueblo, y uno se imagina que la victoria que quizás tenía era por la mucha gente que tenía. Y Dios dio un castigo muy fuerte al pueblo. Y David se arrepintió y hizo sacrificio, pidiendo perdón. Pero él nunca más volvió a hacer eso, mis amados. Reconoció que Jehová es Dios, porque a veces la carne se enaltece. David pecó mandando a matar a Urías, pero él no volvió a hacer una cosa así. Dios le perdonó, pero la consecuencia a Dios no se la perdonó. La pela fue. David merecía la muerte,
Pero David sufrió en carne propia toda la consecuencia de su pecado. Se dividió su casa prácticamente, perdió prácticamente el reino, perdió 2 de sus hijos y perdió mucha gente de guerra también por causa de su pecado. No volvió a repetir la misma cosa, pero hay gente que siempre vive tropezando con la misma piedra. Y a veces nosotros queremos tener mucho más misericordia que Dios. Pero hubo un hombre llamado Jeremías que Dios le dijo a él: mira, no ores más por esa gente. Dios dijo eso. Y es difícil escuchar a Dios decir: mira, no ores más porque ya estoy cansado. Le dijo eso a Jeremías. A Samuel le dijo: no llore más por Samuel porque ya yo lo he desechado. Yo sé que es difícil decirle a una gente, como le dijo el apóstol Pablo: secan ese de aquí y entreguen su cuerpo a Satanás. Es terrible el caso. A veces ser líder no es fácil porque hay que tomar decisiones que a la gente no le va a agradar. Porque la democracia es el gobierno del pueblo. Pero hay decisiones que aún dentro de la democracia hay que tomar que al pueblo no le va a agradar. Es un trago amargo y yo no se lo deseo a nadie. Pero así Dios tomaba decisiones. Y si aunque se laven con lejía, porque hay gente que hacen cosas que desagradan a Dios. Incluso David, en sus buenas intenciones, en su buen deseo de hacer cosas agradables para Dios, hizo algo que a Dios no le gustó. Y eso se veía hermoso. Eso se veía espectacular. Eso se veía espléndido. Una carroza con unos bueyes y el arca y la algarabía y el canto y la danza. Oye, pero qué maravilloso. Y Dios enojado. Y se va a caer el arca. Y Usa le toma y muerto el hombre. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces David, como también tenían todos los reyes una copia de la ley, David nuevamente intenta llevar el arca a su casa, pero de acuerdo a como estaba establecido en la ley. Como Dios había ordenado. Los levitas eran los que tenían el derecho de llevar el arca. Y no poner la mano así como lo hizo Usa, que no era un levita. David entonces ordenó a los levitas que llevaran el arca con los anillos, con las cosas como lo enganchaban, y la llevaron y había alegría y había gozo. En la primera ocasión el que estaba enojado era Dios, porque se violó lo que él había dicho. Pero en la segunda ocasión, cuando David lo hace bien, conforme a lo establecido por Dios, alguien se enojó. La mujer de David miró con desagrado a David y dice: pero ¿cómo vamos a decirlo así, se comporta como un común dentro del pueblo? Como un cualquiera. Pero a Dios le agradó la danza, pero mucho más le agradó cómo llevaron el arca, porque se estaba respetando la voluntad de Dios. Ahí él estaba siendo conforme a la palabra del Eterno. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que verificar que si lo que estamos haciendo, por hermoso que sea, está conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces podemos dar el visto bueno de que está bien, pero el Señor, ¿qué puede decir en su palabra? ¿Sabían, mis amados, que hubo un rey que se engrandeció y Dios estuvo con él hasta que su corazón se envaneció? Me parece que ese rey era Usías. Y él, en su grandeza y en su altanería, no respetó el estatus sacerdotal de los demás
y entró al templo a ofrecer incienso que no le tocaba. ¿Y qué pasó? Que le cayó lepra. No respetó lo que Dios había ordenado. Y déjenme decirle, mis amados, volviendo a David, que yo creo que como hay muchos hombres que amaron a Dios, pero David es fuera de serie. David era un hombre honesto y cuando pecaba no andaba buscando excusa. Él reconocía que pecaba. Y hasta el sol de hoy David es uno de los hombres reconocido en Israel como uno de los reyes más grandes. Que en la bandera de Israel hay un escudo, le dicen la estrella de David. Aunque en la Biblia esa no es la representación de Israel, sino dos olivos, y lo mencionan varias veces en las Escrituras, pero David es tenido en alto precio, en alta estima en Israel. Pero yo me pregunto, ¿por qué razón David tuvo eso? Lo hemos venido diciendo en el mensaje. Su trayectoria, a pesar de algunas caídas, nunca se quedó en el piso. Se levantó, reconoció su pecado y decía: lávame más y más de mi maldad, porque solamente contra ti he pecado. Y en un momento dado dijo: mientras yo hice silencio, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Salmo 32. Su verdor se volvió como sequedad de verano. Pero cuando confesó su pecado, alcanzó la misericordia del Señor. Y vuelvo y repito, era un hombre amante de verdad de la cosa de Dios, que hemos mencionado que él deseaba siempre estar en la casa del Señor. Y amó tanto al Señor que quiso construir una casa al Señor. Y Dios no se lo permitió, porque él había derramado mucha sangre en la guerra. Pero Dios le dio una promesa. Le dijo: nunca faltará en tu casa quien se siente en tu trono. Lo que no le confirmó a Saúl, se lo confirmó a David. Porque David no buscó excusa cuando pecaba. No buscaba reconocimiento y que lo honraran ante el pueblo como lo hizo Saúl cuando pecó. Y dijo: mira, no te vayas a holocausto conmigo. Que me reconozcan, hónrame ante el pueblo. David no anduvo buscando un intermediario. David se fue de rodillas, se trancó, lloró amargamente. Pero Dios le perdonó. Debemos aprender algo de David, mis amados, en esta mañana. Tan grande es David que esa casa será restaurada nuevamente con el Señor. Y gobernará el Señor allí, que en el libro de Ezequiel dice que levantará a su siervo David después que está muerto, pero se refiriéndose a la misma profecía. Entonces, mis amados hermanos, él lo demostraba con hechos su amor. Quiso hacer la casa, no se le permitió. No se me permitió hacer la casa, pero de mi tesoro yo voy a sacar para que la casa se construya. De lo que yo tengo, yo le voy a dejar a mi hijo para que la casa del Señor se construya. Aún sabiendo que ya estaba lleno de día y estaba para morir, reunió a Salomón, reunió más de 38,000 sacerdotes y levitas, que eran de la misma familia. Porque en ese tiempo los levitas y los sacerdotes habían crecido mucho. Hizo 24 órdenes sacerdotales. Cada semana le tocaba a una familia, porque antes era Aarón y sus hijos, pero ya para el tiempo de David habían crecido mucho. Y entonces hoy me tocaba a mí en esta semana, que era sacerdote, vamos a decir, luego la otra semana a Neri, luego a Fernando, luego a Uziel, hasta llegar hasta las 24 y volví y se repetía. Y por esa razón es que la gente cree
la fecha más o menos en cuando el Señor nació, porque Zacarías era de la 8ª orden. Y se calcula que Zacarías estaba en la casa del Señor ofreciendo sacrificio, incienso, como en mayo de nuestro calendario. Y después que salió de ahí, usted sabe, que él fue a su casa, como en el mes de junio, y ya usted sabe lo que pasó. La mujer quedó embarazada. Y son 9 meses. Y entonces el libro de Lucas dice que era de la 8ª, conforme a lo que estaba establecido. Entonces, en su amor de David por la cosa de Dios, antes de morir dejó todo organizado. Dejó la orden de los porteros, quiénes iban a estar en la puerta de la casa del Señor. Dejó organizado quiénes iban a estar a cargo del tesoro. Dejó organizado quiénes iban a ofrecer los sacrificios, quiénes iban a estar en la puerta, quiénes iban a cantar, quiénes iban a tocar. Pero yo me voy a morir. ¿Qué me importa a mí?, dirían algunos. Pero él amaba tanto al Señor que dejó todo organizado. Lo dejó todo planificado. No dejó todo al azar. Dejó todo en orden porque él amaba al Señor. Incluso los instrumentos que él hacía lo dejó a unos músicos para que tocaran al Señor. Si usted lee ahí en el libro de, me parece, de Primera de Crónicas, capítulo 23, usted habla de la dedicación del templo antes. Todo lo que hizo David. Si eso no lo hizo, él no lo hizo para que le recordaran a él, sino porque él amaba que la casa del Señor estuviera en orden cuando se construyera. Compró madera, dejó oro, dejó plata, dejó de todo, mis amados. Y vuelvo y repito, hay gente que dice, yo me voy a morir, ¿para qué? Miren, mis amados, yo a veces pienso en el futuro de mis hijos y digo, hago todo lo posible para que ellos estén bien, aunque yo me muera. Yo no voy a saber nada estando muerto, pero la preocupación, más que la preocupación, es la ocupación para que estén bien. Porque a veces uno se atormenta en vida lo que puede ocurrir con su familia. Dios le dio una orden acá, o una profecía de algo que iba a ocurrir en sus días. Y él se arrepintió. Y después le dijo al profeta, ve, dile que lo que va a pasar no va a pasar cuando esté vivo. Porque duele, mis amados. Yo tengo una hermana que tiene, o tenía, que es la diferencia de lo que Dios dice y lo que yo digo. Porque yo digo tenía. Y Dios, aunque esté muerto, Él dice que Él es Dios de esa gente. Vea qué cosa. Dios dice, yo soy Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y verdad, y el otro ahí. Pero yo digo, yo tenía una hermana porque está muerta. Entonces, cuando ella estaba en su gravedad, ella con su hija le decía, vete a dar una vueltecita por ahí. Porque ella presentía que se iba a morir para que ella no lo viera cuando ella estuviera expirando. Eso también es amor, mis amados. Ahora, Dios observa lo hermoso y lo bello, pero de acuerdo a su palabra. Pero a veces nosotros decimos, eso es para el Señor. Él como que lo va, Dios es delicado con eso también. Porque conforme a la ley que Dios le dio a los sacerdotes, no se podía llevar un becerrito faltándole una oreja, o una patica, o un lado llevado. Y Dios decía, ¿y dónde está mi honra? ¿Acaso ustedes le llevan un regalo a alguien en esas condiciones? O cuando alguien va a visitarle a su casa, ustedes por lo menos hasta los regalos los meten para que la gente no vea. Entonces Dios dice que Él reclamaba su honra, porque ellos ofrecían cosas dañadas. Dios observó lo hermoso de la carroza de David, pero observó que no estaba de acuerdo a su palabra y se enojó. Pero Él sabe que aquí le están ofreciendo, pero
Llévame un chivo allá, pero le falta una... Tráelo para acá que no importa, diría uno. Pero Dios no es así. Dios mira la excelencia. No importando lo pobre que yo sea. Si le voy a ofrecer en aquel tiempo una paloma que la podía agarrar en el campo, llévasela bien. La intención de un verdadero corazón. Y Dios siempre está acorde con su palabra, porque aún, mis amados, los filisteos, cuando se llevaron el arca, que ellos no tenían que... Eso era símbolo de la misma presencia de Dios. En un momento le salieron un viaje de tumores, mis amados. ¿Y qué pasó con Edom? Que la casa prosperó, que le fue bien. ¿Quién era Edom? Un levita, mis amados, que estaba conforme a la palabra del Señor. Y la Biblia no lo narra, pero yo no sé cómo él se la llevó, pero es posible, y estoy seguro en lo correcto, que la llevó como decía la palabra, porque no le pasó nada. Y era levita. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿quiénes llevaron? Cuando cruzaron el río Jordán, ¿quiénes llevaron el arca? Los levitas fueron los que pasaron adelante, conforme a la orden que Dios dio. Hoy nos queda como enseñanza, mis amados, que si queremos crecer, y a veces el crecimiento espiritual en escalones de la vida de un creyente, a veces llega sin andarla buscando. Primero, David nunca se imaginó que iba a ser rey. Eso no pasó por la mente de David nunca. Es más, él iba y pastoreaba las ovejas. Lo llamaban y venía. Le decía Saúl: ven, tráeme 100 prepucios de los filisteos. Señores, David era tan inocente, diría yo, que él no se estaba imaginando que era una trampa que Saúl le estaba poniendo para que lo mataran. Y David trae: ve, aquí están tus 100 prepucios. Me imagino el dolor que tenían esa gente. Pero era un tipo obediente, mis amados. Y la obediencia a veces a uno le cuesta. A veces uno se pone medio incómodo. Lo digo por mí, a veces yo me pongo incómodo. Y a veces uno reflexiona y dice: bueno, en el camino la carga en pareja. Eso lo conocen los que hacen carga de caballo, que a veces va para un lado, pero en el camino se empareja. Así que, mis amados, si hacemos las cosas conforme a la voluntad del Señor, nuestros caminos prosperarán. Como el Dios le dijo a Josué: medita día y noche en este libro de la ley, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y tú prosperarás. No temas, sea valiente. Mis amados, y Josué, que era un siervo de Moisés, que observó todo el camino, cómo le fue a Moisés, él pensaría, yo imaginándome, si es así, yo sé que Dios estará conmigo, porque Dios sí lo respaldó a Moisés. Así que en esta mañana, que el Señor nos bendiga y nos guarde, y nos ayude a ajustarnos a su palabra. Señor y Padre amado, gracias, porque tú das gracia a los humildes. Tú exaltas a aquellos que te sirven de todo corazón. Lo hiciste con Josué, lo hiciste con David, lo hiciste con nuestro Señor, que se humilló, pero tú lo exaltaste, Señor, y le diste un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. No le diste la cosa por dársela, sino que ellos en el camino tú observaste su conducta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La persona que continúa por aquí.